nos referimos a violencia en general. Es extendida exclusivamente con daños físicos e intencionales. No obstante, la violencia abarca otros tipos de daños físicos no intencionales que tienen igual importancia y repercusiones sobre quien se ejerce. Las niñas, los niños son un sector de la población que se considera prioritario y también vulnerable, mismo que a lo largo y ancho del mundo sufren violencia. Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece que se incluye todas las formas físicas o mentales de violencia, lesiones o abusos, negligencia o otros tratos negligentes, maltrato y explotación laboral o sexual. Además, la violencia contra menores puede ocurrir al interior de los hogares o comunidades, en la calle, escuela o otros lugares de cuidado o detención. Esto implica que los responsables pueden ser desde los familiares hasta maestros, cuidadores, personal de seguridad pública, incluso otros menores de edad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, considera que la extensión y tipos de violencia a los que están expuestos los menores se encuentran subestimados principalmente por tres razones. Primero, algunas formas de violencia son socialmente aceptadas o consideradas como no perjudiciales. Segundo, la edad de los menores representa una dificultad para que revelen sus condiciones, ya sea por miedo al agresor o por desconocimiento de derechos o por falta de acceso a las instituciones o protocolos pertinentes para atender este grupo de la población. Y tercero, la pobre cuantificación del fenómeno no solo se debe a un bajo reporte de casos, sino también a la falta de sistemas de información estadísticos que permitan coordinar transversalmente los diferentes tipos de comportamiento, agresiones y violencias que sufren los menores de edad. Como resultado, la violencia contra menores es percibida como un fenómeno de poca cuantía. México no es excepción a este problema y si bien existen diversas fuentes de información para dimensionar la extensión y los tipos de violencia que aquejan a adultos, estas son limitadas para analizar la violencia contra menores. En otras palabras, los datos disponibles en el país son insuficientes para realizar un diagnóstico integral del problema que sirva de sustento para diseñar su respectiva política pública. Sin embargo, y con los datos que se tiene la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos de la OCDE, 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia, castigo físico, humillaciones, omisiones de sus cuidados, incluso abuso sexual. En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en un informe acerca de la victimización de la infancia y la adolescencia titulado Violencia contra niñas y niños y adolescentes, consideraciones y conceptuales metodológicas e empíricas para el caso de México, publicado en el 2016, dentro del cual revela datos sumamente indignantes recabados entre 2010 y 2014. La mayoría de las víctimas menores de homicidio han sido varones entre 15 y 17 años, debido a la vulnerabilidad por ingreso, la desintegración familiar o la vulnerabilidad física. Las lesiones intencionales hacia menores han tenido una tendencia al alza desde 19.18 en 2010 hasta 41.64 en 2014, donde los menores de sexo femenino son afectadas con mayor frecuencia y la zona centro del país tiende a concentrar estas cifras. Bajo este tenor tenemos la obligación de procurar a los 959.095 menores de 0 a 17 años que habitan en esta entidad, según la encuesta intercensal 2015 de INEGI. Estamos hablando que estadísticamente aproximadamente 671.367 menores sufren algún tipo de violencia en Hidalgo, a pesar que desde el 2014 a nivel nacional y estatal contamos con la normatividad necesaria como la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes
y con el Sistema Nacional, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. En 2015 fue publicado un documento denominado Informe de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Hidalgo, publicado por UNICEF en coordinación con el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Sistema DIF Hidalgo, en el cual resaltan los siguientes datos. Hidalgo fue en 2012 la tercera entidad con mayor incidencia de violencia familiar en el grupo de edad de 6 a 11 años, y las defunciones por lesiones de causa externa, que comprenden homicidios, accidentes y suicidios, tuvieron una alta prevalencia entre la población adolescente. La incidencia de violencia intrafamiliar hacia niños y niñas de 5 a 9 años reportada en 2012 fue 55 en Hidalgo, muy por encima del promedio nacional que suma 14. Hidalgo fue en ese mismo año la tercera entidad con mayor incidencia de violencia familiar en este grupo de edad, con 150 casos, solo después de Campeche y Querétaro. En Hidalgo, la violencia intrafamiliar hacia niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años se ha mantenido relativamente constante entre 2006 y 2012, con tasas muy superiores al promedio nacional, 59.5 en el primer año frente a 9.3 nacional, 57.5 en el 2012 frente al 29.5 nacional. Para este grupo de edad, el Estado ocupó el 28º lugar del país y fue el quinto con mayor incidencia, solo después de Querétaro, Campeche, Baja California Sur y Chihuahua. En cuanto a la incidencia del grupo de 15 a 19 años en Hidalgo, esta tiene una prevalencia mayor y se ha incrementado en los últimos años, mientras que en 2006 fue de 63.4, en 2012 creció a 88.9. Con un incremento de un 40.2% en el periodo. Hidalgo fue en 2012 la 11ª entidad con mayor violencia familiar en este grupo de edad. Por último, los datos disponibles permiten apreciar una reducción tanto en el número de denuncias recibidas como en el de las presentadas ante el Ministerio Público entre 2006 y 2011. La proporción de estas últimas constituye una tercera parte de las denuncias comprobadas en 2008, menos de la décima parte, y esta baja proporción impide una mayor visibilidad del problema, el combate efectivo a la impunidad y el diseño de políticas de prevención eficaces. Si bien la Ley de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes del Estado de Hidalgo es el marco de referencia sobre el cual se establecen en sus artículos 46, fracción primera, y 47, la obligación de las autoridades estatales municipales para prevenir y atender a los infantes y adolescentes en caso de que se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual. En el Estado se carece de la información y la coordinación suficiente en el Sistema Estatal de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Hidalgo y la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes y la Familia, artículos 118 y 126 de la misma ley. Asimismo, resalto la recomendación que UNICEF México plantea acerca de la importancia que tiene la disposición de la información actualizada y precisa como bases de datos, estadísticas e informes e indicadores respecto a las niñas y niños y adolescentes como un instrumento indispensable para el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas al tratamiento del maltrato y violencia hacia este grupo en particular. En este sentido, exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo a fin de generar información y a la par elaborar un modelo de atención actualizado dentro del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el tratamiento del problema del maltrato y violencia hacia los menores en la entidad, y asimismo realice las acciones pertinentes para consolidar el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Hidalgo, además de coordinar esfuerzos con el Sistema DIF Hidalgo y la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia en la materia, de esa manera atender la recomendación de UNICEF
y contar con las estadísticas necesarias para conocer y erradicar la violencia de ese sector. De la misma manera, exhorto a los 84 municipios del estado de Hidalgo a que se sumen a esta causa a través de la generación de la información necesaria correspondiente al registro de casos y denuncias de maltrato y violencia hacia menores con el fin de coordinar e instalar el protocolo antes mencionado, además de atender dicho problema tomando en cuenta el interés superior del menor e incitar al reporte de los casos de violencia y maltrato infantil. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Primero, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo a que genere en conjunto con el sistema DIF y los 84 municipios un modelo de atención dentro del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el problema del maltrato infantil en nuestra entidad y realice las acciones correspondientes para consolidar y coordinar el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Estado de Hidalgo. Segundo, se exhorta respetuosamente al titular del sistema DIF Hidalgo a que genere la información real y actualizada acerca de las cifras relacionadas al maltrato infantil en la entidad, además de revisar y actualizar sus protocolos de intervención con niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulneración de derechos a fin de optimizar el bienestar familiar a través de la reparación de los daños. Tercero, se exhorta respetuosamente a los 84 municipios que componen el Estado de Hidalgo a que en el ámbito de sus atribuciones atiendan el maltrato infantil y proporcionen el número de casos y denuncias, además de invitar a la población a que se reporte la violencia infantil. Cuarto, se exhorta respetuosamente al titular de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia a que en el ámbito de sus atribuciones generen con los datos que tienen y en coordinación con los municipios las estadísticas para conocer la magnitud del problema de violencia infantil en el Estado y poder generar la política pública necesaria para resolver el problema. Atentamente, diputado Miguel Ángel de la Fuente López, representante del partido Movimiento Ciudadano. Dado en la sala permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 17 días del mes de enero del año 2018. ¿Es cuánto, diputada presidenta?